Bien, mis amados estudiantes, nos encontramos de nuevo para darle continuidad y completar lo que iniciamos cuando tuvimos nuestra reunión por Zoom, nuestra reunión introductoria y de presentación. En esa reunión compartimos el sílabo y algunos otros detalles interesantes de la asignatura de la literatura poética o de los libros poéticos y sapienciales. Entonces, a continuación les daré otros detalles que quedaron pendientes en esa reunión y que son importantes para el desarrollo y el desempeño suyo en esta disciplina que vamos a estar estudiando. Por lo tanto, tengamos unas palabras de oración para comenzar este tiempo. Padre, te doy gracias en este momento por tu fidelidad, amor y misericordia. Yo ruego, Señor, que cada estudiante sea cubierto con tu gracia, con tu espíritu, con tu poder, Señor, y que sea de mucho provecho todo lo que aprenda, Dios mío, y que tu obra sea muy enriquecida, prosperada, Señor, y ensanchada con la labor y el conocimiento que van a poner en práctica estos estudiantes cuando lleguen a la culminación de todos sus estudios. Ayúdales, Padre, para que se cumpla tu propósito en sus vidas de una manera especial y sus familias, su futuro, los propósitos que tú tienes con ellos se concreten. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias, Señor. Amén. La literatura poética. Como les decía, esto es una continuación de lo que ya hablamos introductoriamente. Este tema número 1. En esta segunda ocasión vamos a hablar de la literatura poética que aparece en el Antiguo Testamento y que aparentemente parece que no tiene ningún tipo de coincidencia con otros libros del Antiguo Testamento. Como en clases posteriores analizaremos un poco más acerca de la interrelación de los libros poéticos y sapienciales o sapiensales con los demás libros de la Escritura en el Antiguo Testamento. No quiero ahondar mucho en esto, pero sí decirles que vamos a descubrir cosas muy interesantes acerca de el carácter de los libros poéticos en el Antiguo Testamento, sus diferencias con los demás libros del Antiguo Testamento, su repercusión en la escritura de los libros del Nuevo Testamento, la influencia que ejerció este tipo de estilo literario en los escritores del Nuevo Testamento, la historicidad y la manera en que se permeó de diferentes formas el estilo literario de los hebreos. Muy interesante esta asignatura, muy agradable también, por lo menos para mí resulta muy agradable, ha sido muy satisfactoria la investigación que he tenido que hacer para poderles impartir la misma a cada uno de ustedes, mis hermanos, y espero que se mantengan motivados hasta el final de esta disciplina para que su aprovechamiento sea completo. La literatura poética del Antiguo Testamento la conforman 5 libros poéticos o sapienciales. La sapiencia, que viene de sabiduría, es un sinónimo de sabiduría. Estos 5 libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Estos son los libros que están clasificados dentro de este grupo de libros poéticos o sapienciales. Como les decía, sapiencial es un sinónimo de sabiduría. No nos vamos a referir nunca, cuando hablemos acerca de la sapiencia, de la sabiduría, no nos vamos a referir nunca a la experiencia, la sagacidad, las habilidades que se adquieren en la vida, sino a la sabiduría que viene por la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, por la correcta aplicación oportuna, adecuada
y justa aplicación de la palabra de Dios para cada situación práctica de nuestra vida. A eso nos vamos a referir siempre que hablemos de sabiduría. Es cómo aprender de la palabra, cómo aplicar la palabra a nuestra vida, a cada situación, a cada evento y vivir conforme a la palabra. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de una persona que hace gala de sapiencia y de sabiduría. Nos referimos a una persona que ha estado caminando sobre las huellas de su maestro. Nos referimos a una persona que ha estado siendo ejercitada en la obediencia a la palabra de Dios para cada circunstancia de su vida. También ha aprendido a aplicarla y a ejecutarla. A eso nos referimos con sabiduría. Aunque no desechamos, por supuesto, su récord de vida y las experiencias que a consecuencia de esto usted tenga. Pero sí reiterarle y puntualizarle que cuando nos referimos a este término de sabiduría estamos hablando aquella que se ha adquirido por ejercitar y practicar continuamente la palabra de Dios. Aquellos que han alcanzado sabiduría son los que han podido graduarse con el texto bíblico de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en él. Por lo tanto, hermano, cada vez que mencionemos este término, quizás en otras ocasiones se lo reiteraré, ¿a qué nos estamos refiriendo con sabiduría? Los libros poéticos. Se les atribuye este título de poéticos por el estilo literario que utilizan sus escritores en la redacción de los mismos. Cuando analicemos uno de los primeros libros que vamos a analizar va a ser el de Job y vamos a ver lo extremadamente excelente poéticamente que está escrito el libro de Job. Tiene algunos detalles que son un poco oscuros, pero para nada empañan ni la inspiración de esta escritura, que es una de las principales y fundamentales cosas, ni el objetivo espiritual que nos transmite el libro de Job, el objetivo con el cual fue escrito el libro de Job, pero también analizaremos el libro de Cantar de los Cantares, que tiene algunos rasgos de sabiduría, pero en su generalidad es un libro poético por el estilo literario con el cual fue escrito. Un libro bello, un libro precioso, un libro muy al estilo hebreo, que para nosotros puede resultar en ocasiones un poco hasta pasado, subido de tono, pero que tiene una excelencia de redacción en cuanto a lo poético perfecta. Cantar de los Cantares es un libro muy lindo, un libro que nos va a gustar mucho cuando estemos analizándolo y usted va a ver la interrelación que logra crear el escritor, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, entre el amor de pareja, pero el amor a Dios también, esa pasión, ese fuego que arde en el corazón de los enamorados y también esa pasión que arde y debe arder siempre en nuestro corazón hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro buen Dios. En el siguiente tema profundizaremos acerca de la literatura hebrea. En los temas que vamos a estudiar vamos a analizar la literatura hebrea, diferentes figuras literarias utilizadas en las mismas y usted va a poder tener un mayor conocimiento acerca de especificidades respecto a este género literario. Los libros de sabiduría también se les califica con este título y en una ocasión escuché a una persona decir, porque me viene a la mente ahora el libro de los Proverbios de Salomón,
que los proverbios eran frases cortas, pero con un gran background de experiencia. Es decir, una frase corta que tiene tras de sí un espacio recorrido de experiencia, de situaciones de vida que le han llevado a sacar ciertas reflexiones. Ellos reflejan en sus textos la sabiduría de Dios, los libros de sabiduría. La sabiduría del Antiguo Testamento sentó las bases para los temas de sabiduría del Nuevo Testamento. En muchos escritos, otros escritos de la Biblia, encontramos los temas relacionados con la sabiduría. Vale la pena señalar que desde Job hasta Cantar de los Cantares encontramos grandes temas de la vida, abordados desde la plataforma de la sapiencia de Dios para llevarnos a la reflexión más profunda, sin ocultar para nada las debilidades de los hombres, sin ocultar para nada las reacciones también de los hombres ante los tratos y las experiencias con Dios, sin dejarnos ni un solo detalle por el cual nosotros podamos guiarnos para poder tener una vida satisfactoria, para poder andar con el mínimo de tropiezo, porque qué bueno, hermano, cuando uno lee los proverbios, como aprende uno acerca de las experiencias diarias, cuántos golpes, cuántos errores, cuántas inexactitudes podemos evitarnos cuando nosotros aprendemos de la sapiencia que tiene el libro de Proverbios. Cuando nosotros tratamos de hacer el recorrido del aprendizaje y llevarlo a la práctica, cuando aprendemos acerca de estos libros, cuántas verdades son descubiertas por nosotros cuando leemos y estudiamos estos libros del Antiguo Testamento. Leyendo yo el libro de Job para poder enseñarles a ustedes, y este detalle se lo voy a anticipar, dice la Biblia: con todo esto no pecó Job con su boca. Realmente Job tuvo actitudes muy profundas, muy espirituales. Definitivamente era un hombre muy espiritual, muy consagrado, pero me lleva a la reflexión de cómo Dios no ocultó que aunque Job no pecó con su boca, puede ser que las luchas hayan sido muy fuertes en su corazón, pero aún así, como él siempre pudo empastar con los planes de Dios, siempre pudo estar a tono con lo que Dios estaba planificando para su vida, siempre pudo tener la aceptación de que fuese cual fuese su situación, Dios iba a seguir siendo lo mismo para él y su afecto hacia el Señor no iba a variar. Así que, hermanos, cuando estemos estudiando, usted va a ver cuántas cosas lindas vamos a aprender, cuántas cosas sabias vamos a aprender, hasta de la adoración. Cuando leemos el libro de Cantar de los Cantares, nos encontramos con un versículo que me encanta. Dice: mi amado es para mí como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Se puede hacer todo un sermón de un solo versículo de Cantar de los Cantares. Cuando usted analiza este versículo, usted puede llegar a la conclusión de cuán profunda puede ser nuestra devoción, comunión con Dios, y qué es lo que provoca, qué satisfacción provoca, qué olor despide, así como la mirra, nuestra relación con Dios, la cercanía de Dios a nuestra vida, un olor fragante, refrescante, algo especial que tenemos en un lugar muy, muy, muy íntimo. Esas intimidades con Dios que podemos disfrutar en su presencia. Muchos textos como estos en Cantar de los Cantares lo podemos aplicar a nuestra relación con Dios. Por lo tanto, hermanos, vale la pena señalar esto que les decía. Encontramos temas muy profundos que nos llevan a una reflexión profunda también y que nos hacen que reevaluemos toda nuestra vida espiritual, todo nuestro caminar con Dios.
Los libros poéticos y de sabiduría nos llevan a través de un recorrido, como aquí puse la imagen. Vamos a hacer un recorrido introduciéndonos al Nuevo Testamento, pero a través de los libros poéticos. Escogimos Job como primero porque es uno de los libros más antiguos y se piensa que fue el primero que se escribió de estos 5 ejemplares. Desde Job hasta Cantar de los Cantares se observan los vuelos poéticos de la literatura hebrea y el despliegue de la sabiduría de Dios en cada uno de ellos. Como les decía anteriormente, nuestra mente va a enriquecerse, nuestro corazón se va a fortalecer y nuestros pasos a partir de esta asignatura en lo adelante se van a seguir afirmando en la verdad de Dios. Y sé que vamos a terminar esta asignatura siendo mucho más espirituales de lo que ya somos, siendo mucho más sabios de lo que ya somos y siendo mucho más afectivos con Dios de lo que ya hemos sido, hermano, porque definitivamente nuestro corazón se va a acercar al cielo y el cielo con su sabiduría nos va a afirmar en esta tierra. Algunos géneros literarios que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en los que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Los principales géneros literarios que se dan en la Biblia se pueden agrupar bajo los siguientes tipos, aunque hay muchos otros, pero solamente vamos a mencionar esto: la historiografía, que aparece mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, todo aquel relato que está contado en forma de historia, narrado. Primero y segundo de Crónicas son libros que hablan de muchos eventos históricos del pueblo de Israel. Primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel, y primero y segundo de Reyes, el Éxodo y muchos otros libros en el Antiguo Testamento. La ley es otro género literario y en este género caben todos aquellos textos de corte legal cuya misión es regular el comportamiento humano, la vida del hombre. Las leyes suelen estar formuladas de dos maneras: apodíctica, es decir, la ley como mandato, bien sea en forma positiva, cuando el Señor le orientó al pueblo de Israel: santificarás las fiestas, o negativas: no matarás. Y casuística, o sea, en forma de caso. Si en una de tus ciudades, puedes empezar también diciendo en el caso de, o cuando un profeta habla en el nombre del Señor. Y esto lo vemos mucho, amado, en el libro de Levítico y en los libros del Pentateuco, sobre todo específicamente de la mitad del Éxodo hacia adelante. Vemos este tipo de expresiones y las leyes que fueron dictadas al pueblo de Israel de parte de Dios a través de Moisés. Profecía es uno de los géneros literarios más característicos de la Biblia. En él se recoge gran parte de las profecías proclamadas por los profetas. En la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchos mensajes proféticos, muchos profetas, mensajeros de Dios para transmitir verdades puntuales de un futuro cercano o un futuro lejano a diferentes grupos de personas. También la lírica abarcaría todo lo poético. Como se ha dicho, tiene una particular manera de ordenar el lenguaje y los recursos lingüísticos y artísticos. Y como se ha dicho, pero como vamos a estudiar también, porque vamos a estudiar especificidades, particularidades y peculiaridades de la literatura y de los escritos poéticos bíblicos. Muchas peculiaridades tiene el libro de los Salmos, tiene Cantar de los Cantares, tiene Proverbios, el libro mismo de Job, que ha sido
categorizado como uno de los libros más excelentes poéticamente escritos de la literatura hebrea. Excelente se ha clasificado este libro a niveles incluso seculares. Lamentablemente, grandes escritores, grandes mentes de la literatura han elogiado de manera encomiable el libro de Job, pero sin embargo, muchos de ellos, y esto quiero puntualizarlo, como así también lo haremos en la clase cuando nos corresponda hablar del libro de Job, muchos de ellos, a pesar de que han reconocido las excelencias y la categoría que tiene el libro de Job, no han reconocido el valor, y es realmente lo que más importante resulta, el valor espiritual del libro, la enseñanza espiritual, la intimidad tan grande que este libro refleja con respecto a Dios y a sus hijos y viceversa. Por lo tanto, la lírica es otro de los géneros literarios de la escritura. La sabiduría, género literario cuya preocupación es la vida cotidiana, no la revelación del profeta o la manera de ver la historia del historiador. Nada de esto, es la vida cotidiana, es la gente común y corriente, son las circunstancias y situaciones de vida comunes y corrientes, y a estas situaciones y circunstancias de vida, cómo aplicar la mejor fórmula para tener éxito y tener un buen desempeño socialmente. Somos seres sociales y necesitamos todas las cosas que vamos a aprender respecto a la sabiduría para poder movernos en sociedad, para poder tener coinonía, para poder mejorar nuestras relaciones interpersonales, nuestra comunicación y todas las áreas de nuestra vida la toca la sabiduría. La reflexión y la experiencia serán sus instrumentos. Se encuadrarían aquí el refrán, la sentencia y el proverbio. Algunos libros de la Biblia se les llama sapienciales porque son aquellos donde reside especialmente el género literario sabiduría. Libros de Proverbios, Eclesiastés y también, como decíamos, aunque los Salmos, los Cantares y Job son libros poéticos con altos vuelos de este estilo literario, tienen también mucha experiencia de vida y mucha sabiduría y muchas cosas y códigos sociales, relacionales, que también de ellos podemos aprender como una fuente, además de poética, de sabiduría. Entonces, hermanos, podemos decir que en unos más que otros el género literario de la sabiduría se ve mucho más marcado, pero todos lo contienen. Todos los libros que vamos a estudiar lo contienen. Y la poética también está en cada uno de estos libros que vamos a estudiar. Por lo tanto, llegando a la conclusión de este primer tema introductorio con todo lo que dijimos en nuestra reunión por Zoom, más ahora lo que les añadí, teniendo en cuenta, a mi criterio, era muy importante que estos detalles no quedaran sueltos y usted tuviera todo un background acerca de lo que vamos a estar analizando y sobre qué base nos vamos a estar moviendo en esta disciplina que estaremos estudiando. Entonces estamos llegando al final de la clase introductoria. Les espero, hermanos, en el segundo tema, del cual vamos a estar hablando ya directamente acerca de la sabiduría. Sé que para usted, como lo ha sido para mí, va a ser grandemente enriquecedor. Vamos a comenzar a mirar el Antiguo Testamento y cada uno de estos libros que estudiaremos de manera totalmente diferente cuando lleguemos al final de este curso. Totalmente diferente, hermanos, se los garantizo. Y su aprovechamiento va a ser
a un gran nivel y usted va a poder ser una persona que ha sido fiel en el aprendizaje y que va a estar listo para enseñar esto que ha recibido a otros que sean idóneos para enseñar a otros y a otros y a otros y se perpetúe la sana enseñanza. Por lo tanto, mis amados hermanos, ha sido un enorme placer encontrarme con ustedes. Espero que el Señor les ayude en todo, en cada una de las cosas, preocupaciones. El Señor les haga abundar en toda buena obra, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios te bendiga mucho, hermana querida, hermano querido. Un abrazo en la distancia. Nos vemos en el próximo tema.